¿Qué tal? De nuevo por acá, sin mentiras. Venezuela va a implementar una, una gran videovigilancia en los sistemas eléctricos. 1.600 cámaras van a llegar en los próximos días o semanas para colocarlos en todo lo que tiene que ver el organigrama eléctrico del país. Dice el gobierno que no han cesado los ataques al sistema eléctrico nacional y que se han intensificado previa a las elecciones. Nosotros acá en nuestro país tenemos suficiente documentación que de alguna u otra forma correlaciona el hecho de elecciones con guarimbas y ataques a los servicios públicos. Pero también yo les voy a decir lo siguiente: nosotros también tenemos que reconocer que en este gobierno hay mucha desidia, hay mucho desorden, hay mucha improvisación, hay mucha negligencia, hay mucha falta de control, hay mucha falta de supervisión, y eso genera efectivamente situaciones extremas, que los servicios colapsen, que los servicios salgan de circulación, que los servicios no den el adecuado funcionamiento. Y ante esa perspectiva, efectivamente, el gobierno nacional, que yo sepa, por favor aclárenme ustedes si han escuchado, en algún momento, si han escuchado, repito, en algún momento al gobierno nacional decir que fue su error, hacerse una autoevaluación, hacer un mea culpa de las fallas del sistema, no solamente eléctrico, de agua, de electricidad, de salud, de internet, de telecomunicaciones. El gobierno no reconoce sus errores y más bien lo achaca al imperio, a ataques, a sabotajes, a componendas, a terroristas, a infiltrados. Tiene una gama de excusas. Ahora yo me pregunto, ¿hasta qué punto un gobierno nacional que tiene más de 4 millones de milicianos, que tiene más de 200.000 profesionales militares, que tiene armas para repartir, que tiene uno de los mejores servicios de inteligencia de Latinoamérica? ¿Cómo es que el gobierno, yo me pregunto, en estos últimos 15, 20 años, no ha podido frenar las mafias existentes que hay detrás de los ataques o no al sistema eléctrico, al sistema de los servicios públicos, al robo de cable, al robo de material geoestratégico, al robo y al corte de fibra óptica, por ejemplo? Yo no me lo creo. Me pueden decir que son los ataques multiformes, que ese es el imperio, que es Colombia, que son las distintas mafias que hacen vida en el país. ¿Y para qué tenemos órganos de seguridad del Estado? Ahora, y vuelvo a repetirte, 1.600 cámaras. El último ataque que dijo el gobierno fue en Aragua. Tardaron 3 o 4 días en restablecer el servicio. Se prendió prácticamente una de las subestaciones allí en el estado de Aragua. A cada momento se va la luz, a cada momento hay falla de balanceo, a cada momento se roban las luminarias. ¿Me van a decir que con tantos años con este mismo problema no han podido solucionarlo? Si prácticamente han pasado sopotoscientos gerentes allí en Corpoelec. Si prácticamente todos los que están al frente de la mayoría de estos servicios son militares de alto rango. ¿Cómo es que no van a detectar si hay mafia o si no hay mafia? Si hay infiltrado o si no hay infiltrado, si hay sabotaje o si no hay sabotaje.
porque no todo es mafia, no todo es sabotaje, porque no todo es infiltrado, porque también hay un componente grandísimo de desatención, de desinversión, de improvisación, de negligencia, de desproporción, de falta de supervisión, de controles, de tener personal que no sabe la O por lo redonda, de tener personal que no son calificados para esos cargos, de vendernos la moto, pues, prácticamente. Entonces yo veo esta noticia de 1.600 cámaras y yo digo, pueden colocar 1.600 millones de cámaras, pero mientras no desarticulen las mafias internas en los mismos componentes de seguridad y en las mismas instituciones del Estado, no va a ser posible restablecer nada, ningún servicio en Venezuela. Por un lado el gobierno achacándole al otro y por un lado la oposición también haciendo la suya para tratar de derrocar al gobierno. Mándame tu punto de vista si estás o no estás de acuerdo con Sin Mentiras. Muchas gracias y será hasta la próxima.